que la Tierra tenga tanta visita de ser extraterrestre y que de hecho se ubiquen, como afirma también en su libro, aquí mismo en la Tierra y que estén viviendo aquí en la Tierra. Eso tiene que ver más o menos con lo que usted está contando, ¿no? Correcto. Precisamente ese es uno de los enigmas que en el campo de la investigación ufológica más desconcierta, ¿no?, a los estudiosos. Es la cantidad de razas extraterrestres que nos visitan, además a través del tiempo. ¿Hasta qué punto han alcanzado un nivel técnico muy superior al nuestro? ¿Cuáles son sus planteamientos filosóficos, religiosos, morales? ¿Creen en Dios, no creen en Dios? Cuéntanos un poco qué es lo que dicen ellos. Sí, a través de sus informes, en los que describen su civilización, podemos ver que se trata de una civilización altamente tecnológica. Orden del tiempo, misterios, historia y leyendas. Hola amigos de Orden del Tiempo, soy Bernardo y bienvenido una vez más a este canal. Antes de todo, dale like por favor para que este vídeo se mueva gracias al algoritmo en este mundo espacio cósmico digital que es internet. Suscríbete en el caso de que no lo hayas hecho. Y ahora sí que sí, vamos a irnos con el fenómeno UGMO, con el caso UGMO, con los ovni, con los summitas, en un capítulo de la ufología de España, de la historia de este país. Y no se puede explicar el fenómeno ovni separado de del fenómeno UGMO, porque van en un principio muy unidos de la mano en esos años 60, en esos comienzos de la ufología española. Nombres como Antonio Rivera, Fernando Jiménez del Oso o incluso los propios JJ Benítez fueron investigadores y de uno u otro modo se vieron influenciados por el fenómeno UGMO. ¿Pero qué es UGMO? ¿Qué relación tiene? ¿Cómo afectó a este país y a la historia de la ufología española? ¿UGMO, verdad o mentira? ¿Fraude o realidad? ¿Hubo un contacto extraterrestre? Vamos a conocerlo. Antes de adentrarnos en lo que es UGMO propiamente dicho, debemos conocer cómo era España en los años 60, cómo era este país. Un país que salía de esa década dura, que era la de 1950, una década donde España se estaba reconstruyendo a sí misma. Recordemos que España estaba inmensa en una dictadura, en la última gran dictadura de la Europa post Segunda Guerra Mundial. El general Franco gobernaba a mano de hierro y España estuvo aislada del mundo, semejante a lo que podemos de un símil muy parecido a lo que era Cuba, no tan fuerte a lo que es Corea del Norte, pero quizá de un cierto modo sí a ese aislamiento propio que tuvo Japón desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, un aislamiento que España se encerró a sí mismo. Hubo demasiada censura propia por un régimen dictatorial. En este caso entraban y salía muy poca información en este caso del extranjero a España, sobre todo en el ámbito académico y no por no hablar de los ámbitos ufológicos. Se crearon las primeras negociaciones, los primeros contactos entre el gobierno estadounidense de Eisenhower con el gobierno de Franco. Este acuerdo durante los años 50 fue muy importante. ¿Por qué? Porque consiguieron llegar nuevas tecnologías como frigoríficos, automóviles, a España a partir de la década de los años 60, pero no solo eso, sino también la implantación de bases militares norteamericanas, como por ejemplo la base militar de Rota o la base militar de Morón de la Frontera, entre otras. España en los años 60 se abría poco a poco. Ya el régimen estaba empezando a fraquear, pero aún era demasiado fuerte. En este caso, la llegada del turismo masivo extranjero empezaba a llegar a España. Con ello, las nuevas ideas, las modas, todo lo que se movía por Europa y por prácticamente el mundo.
Desde un punto de vista del misterio, del fenómeno ovni, por así decirlo, tan solo se conocían aquellos casos relacionados a nivel nacional por parte de investigadores nacionales, como por ejemplo el padre de la ufología española, Antonio Rivera. Muchos de estos casos ovni lo señalaba o lo relacionaban de primera manera con otro tipo de manifestaciones, por ejemplo, apariciones marianas. La primera noticia de un gran avistamiento ovni, o como la prensa de aquel momento, el ABC, publicó un asunto de platillos voladores. En este caso fue el 5 de agosto de 1947. Tan solo 2 meses después del avistamiento ovni ocurrido, presenciado por Kenneth Arnold en junio, y semana después, prácticamente en julio, un mes antes de la publicación que salió en ABC, fue lo ocurrido con el fenómeno Roswell. Es bastante curioso y puede chocar a día de hoy a quien esté viendo este vídeo cómo ese desfase temporal de prácticamente 2 meses entre una noticia ocurrida en Estados Unidos y la llegada aquí en España, junto con esas filtraciones de censura que tuvo que pasar esta noticia para que sea publicada por el régimen en el medio oficial, que en este caso era el ABC, que era prácticamente el único periódico grande a favor del régimen. Además, cabe señalar que todo lo relacionado con los ovnis llegaba a muy cuentagota, básicamente por publicaciones introducidas muchas veces ilegalmente, por ejemplo en el tema de la frontera, o porque los investigadores nacionales, como el propio Antonio Rivera, padre de la ufología española, fundador del Centro de Estudio Interplanetario, tenía contacto y amistades con investigadores extranjeros y le hacían llegar los casos, como por ejemplo los grandes avistamientos que estaban ocurriendo en Francia durante los años 50. Unos avistamientos que marcarán el inicio prácticamente de todo lo que es la mitología de humo. Quizá la última pieza antes de que Humo se diera a conocer, que se estaba cosiendo poco a poco, se dio en Madrid, año 1966, el mes de marzo. Algo ocurrió en los cielos, algo que dejó sin palabra a los madrileños. En la zona de Aluche se presenció un avistamiento ovni, un platillo volador, como afirmaban muchos decían de que era semejante a lo que habían visto en ciertas películas de ciencia ficción. Un avistamiento ovni que no quedó recogido ni reportado, ni se manifestó en los radares ni del Observatorio Astronómico de Madrid, ni tampoco en el aeropuerto de Barajas. Los aparatos de las aeronaves o los radares no recogieron qué pudo pasar allí, porque ningún aparato recogió que algo sobrevolaba la capital española. Esto es muy importante porque, digamos, estamos hablando de no el primer caso ovni recogido en la historia de este país, sino el primer caso ovni donde los militares no estaban involucrados. Quiero decir, es cierto de que anteriormente ha habido avistamientos ovni y ha habido sucesos relacionados con los ovni que han sido protagonistas los civiles, pero no hasta tal punto, no dentro de una gran ciudad, aunque es cierto que Aluche está en las afueras del Madrid de aquella época, pero próximo a una gran ciudad, no en zonas rurales, no en caminos, no en zonas alejadas, a lo que me quiero referir. Había testigos de lo que vieron. A día de hoy no se sabe muy bien qué apareció en los cielos de Madrid, porque tan solo tenemos el testimonio oral. Anteriormente nos tenemos que situar en 1962, cuando en San Javier, Murcia, se produjo y se dató el primer avistamiento ovni investigado por los militares. Los expedientes X españoles nacen en 1962. Poco a poco, la zona de Aluche fueron llegando periodistas, investigadores, curiosos del fenómeno ovni, y muchos de ellos se iban relacionando e iban quedando en el Café León, muy cerca de Cibeles.
la conocida como ballena alegre. Todo esto comenzó, si yo no recuerdo mal, en aquella tertulia que había en el Café León de Madrid, la ballena alegre, o hay precedentes del tema. Parece ser que una de las primeras personas que recibieron informes UMMO fue nuestro estimado amigo, el profesor, que, como tú sabes, presidía o organizaba una tertulia en los bajos del Café León. Esto complicó un poco las cosas porque hizo creer a mucha gente que todo el asunto UMMO había sido gestado por nuestro querido amigo Sesma, lo cual no es así. Sesma simplemente se encontraba entre las primeras personas que recibieron informes UMMO. Allí debatían, charlaban, se cuestionaban qué eran realmente los ovnis, qué naturaleza tenían, qué significaba para ellos la religión, si creían en alguna deidad o no, qué papel jugaba, en este caso, si seguimos con las religiones, nuestra propia religión, si creían en el mismo Dios o tenían un panteón diferente o simplemente no tenían esa concepción de una divinidad superior. Nombre como Fernando Sesma, Antonio Rivera, José Luis Jordán Peña, padre Enrique López Guerrero, párroco de la localidad de Mairena del Alcor hasta el año 2010 que falleció, o incluso el propio Fernando Jiménez del Oso. Era muy habitual verlo en estos coloquios, en esta charla allí en el Café de León, hablando sobre la temática ovni. Entre las tertulias que se celebraban en la Ballena Alegre, como he comentado, por parte de los ufólogos, investigadores y también curiosos del fenómeno ovni, poco a poco fueron llegando ciertas personas, incluso ciertos personajes que decían que habían sido contactados con seres superiores, en este caso por extraterrestres que se hacían llamar Ummita. El modo operandi siempre era el mismo. Aparecían una llamada de teléfono misteriosa que decían que iban a enviar una carta mecanografiada. En ella pues se le iban a dar numerosos datos e iban a compartir información del conocimiento extraterrestre de esta supuesta civilización a una pequeña comunidad, a unos elegidos. El asunto UMMO consiste en unos mensajes escritos a máquina mecanografiados que una veintena de españoles, no creo que sean más, han venido recibiendo en el curso de estos últimos 15 años, o sea, a partir aproximadamente de 1965. Estos mensajes iban precedidos por unas llamadas telefónicas, en la mayoría de los casos, de unos misteriosos caballeros que se autopresentaban como extraterrestres. Decían que eran extraterrestres procedentes de un planeta llamado UMMO, UMMO, situado a unos 14 y pico años luz de la Tierra, distancia realmente considerable, teniendo en cuenta que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, como todos sabemos, y que estaban aquí, en nuestro planeta, desde 1950, exactamente desde el 27 de marzo de 1950, estudiando nuestra civilización. Y que de momento deseaban pasar desapercibidos y solamente establecer contacto con reducidos grupos de terrestres para ofrecerles una información limitada y, yo diría, esterilizada, aséptica, a cambio de lo mucho que ellos se han llevado de nuestra cultura. Es decir, poco a poco irán llegando las cartas, se irán leyendo en el Café de León, en la Ballena Alegre, y entre ellos aparecerá una figura, ¿no? Porque muy pronto señalaron a Fernando Sesma como principal cabeza o cabecilla de este fenómeno Ummita. Muchos lo señalaron de que era un fraude por parte de él, pero se descubrió desde que Fernando Sesma no tuvo nada que ver.
de todo esto. Antonio Rivera empezó a investigar sobre esta extraña civilización, empezó a estudiar estos informes, estas cartas de los sumitas que llamaban bastante la atención, sobre todo por los datos que iban aportando. Para estar hoy charlando con Antonio Rivera es la aparición de su libro sobre el misterio de Humo, un misterio que aún está sin aclarar. Y como tú eres una de las personas que más a fondo conocen el tema, una prueba de ello es este libro que has escrito, me gustaría que nos aclararas aquí en todo lo posible el fenómeno Humo. Pero sobre todo, si tenemos que destacar a alguien dentro de la Ballena Alegre, dentro del movimiento humita, no es ni más ni menos que a José Luis Jordán Peña, quien se abanderó, quien se puso a la cabeza como embajador, por así decirlo entre comillas, o como principal estandarte del fenómeno Humo. El fenómeno Humo y los humitas no pueden desligarse de José Luis Jordán Peña, ni José Luis Jordán Peña se puede desligar de Humo. ¿Quién es José Luis Jordán Peña? Como he dicho, fue un ufólogo, un investigador que a partir de este entonces, de los años 60, su campo de influencia, de influencia más que todo sobre periodistas, gente que estaban empezando en este mundo, población civil que se interesaba por el tema ovnis y sobre todo por la creencia de los sumitas, iba creciendo hasta tal punto que llegó a su cúspide en la década de 1990. Por lo tanto, como he comentado anteriormente, el primer contacto entre una civilización extraterrestre y la humanidad se dio aquí en España en la década de 1960. Esta raza de extraterrestres, de seres superiores, de gente cósmica, decía que era originaria del planeta Humo, que estaba en la constelación de Virgo, y que este mundo llamado Humo orbitaba alrededor de la estrella catalogada por nosotros como Wolf 424. El descenso se produjo en una zona definida del departamento de Bajos Alpes, a unos 8.000 metros de distancia del pueblo de La Javy, Francia. Y luego siguen en este informe dando unos datos astrofísicos sobre su planeta, muy interesantes. Entre ellos dicen que el planeta es un elipsoide de revolución, cuyos radios son serán los radios del planeta, un planeta tipo Tierra, muy parecido al nuestro, con un solo continente, el resto del planeta es océano, y que gira en torno a una estrella que ellos llaman Yuma, y que provisionalmente se puede identificar con la estrella Wolf 424 de nuestros catálogos estelares. La comunicación extraterrestre siempre era mediante principalmente una llamada de teléfono y después mediante cartas mecanografiadas que siempre eran dirigidas hacia un tipo de persona, siempre era un grupo alrededor de 20 personas a los que se le enviaban estas cartas y se decía cuál era verdaderamente el origen o la llegada de estos seres al mundo, entre otros informes, ¿no?, como científicos, cómo viajar por el espacio, incluso de creencias religiosas. La calidad indiscutible de algunos de los informes, el nivel científico elevado y la diversidad también. Es decir, o bien se trata de una persona con conocimientos enciclopédicos, o bien se trata, puesto que hay informes sobre astrofísica, sobre biología, sobre genética, sobre computadoras, sobre cibernética, etc. Y todos ellos muy sorprendentes, todos ellos realmente a veces en el límite ya de nuestros conocimientos y yendo incluso un poco más allá, y algunos de ellos partiendo de unos postulados físicos que no son los nuestros, o que no son los que nosotros usamos. Según estos sumitas, llegaron a la Tierra en la década de 1950 hacia Francia. Y aquí descubrieron algo que le sorprendió a esta raza de extraterrestre. Y es que entre nosotros, entre la humanidad, no estábamos solos, sino había civilizaciones que ellos desconocían, civilizaciones del espacio, que habitaban entre nosotros desde prácticamente centurias antes de su llegada, incluso milenios, y algunos de estas cartas afirman de que algunas razas llegaron
e incluso a nuestra prehistoria. Estos sumitas empezaron a catalogar muchas de estas razas extraterrestres que le eran prácticamente desconocidas. Que la Tierra tenga tanta visita de ser extraterrestre y que de hecho se ubiquen, como afirma también en su libro, aquí mismo en la Tierra y que estén viviendo aquí en la Tierra. Eso tiene que ver más o menos con lo que usted está contando, ¿no? Correcto. Precisamente ese es uno de los enigmas que en el campo de la investigación ufológica más desconcierta, ¿no?, a los estudiosos. Es la cantidad de razas extraterrestres que nos visitan, además a través del tiempo, incluso desde la prehistoria, algo que no cabe la menor duda, que coexisten, que son de lo más variado en cuanto a, bueno, siempre la anatomofisiología es humanoide, ¿no? Pero vamos, dentro de esto, pues unas características muy diferenciadas. Aunque no todo lo aportado por Humo o la mitología humita, si queremos denominarlo de este modo, nos pueden dar a entender de la capacidad de estos seres extraterrestres. Me explico. Como he comentado anteriormente que España prácticamente era un país muy hermético, estaba controlado por una censura de un régimen dictatorial y que solo se publicaban aquellas cosas que el régimen de Franco autorizaba. Los sumitas aportaban esos informes mucho conocimiento científico. Mucho conocimiento científico desconocido, pero desconocido a nivel nacional. ¿Qué quiero decir con esto? A día de hoy es muy fácil entrar en internet y ver las publicaciones científicas que se han publicado en la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Oxford, en la Universidad de Nueva York, en cualquier universidad del mundo. Podemos acceder a cualquier artículo científico. En aquel tiempo, dadas las circunstancias y dada la tecnología, pues no era tan fácil, y más el contexto histórico que se vivió. Lo que estos sumitas decían de que ese conocimiento no había alcanzado la humanidad, se estaba publicando, había sido publicada meses atrás por parte de algunas comunidades científicas en el extranjero. Aquí ya empezó a chocar por parte de muchos la veracidad sobre este contacto extraterrestre. Pero sin duda, una de las cosas que más le llamó la atención a cierta parte de los ufólogos, a cierta parte de los investigadores, era la creencia de Dios. La creencia de el Dios cristiano por parte de los sumitas, al que llamaban Woa. En este caso hubo un investigador, un ufólogo, don Enrique López Guerrero, sacerdote y párroco de la localidad sevillana de Mairena del Alcor, que le llamó bastante la atención, porque para él daban cierta explicación, cierto nexo de unión sobre la figura de que papel o que rol jugaba Jesús dentro de un ámbito cósmico, o la figura de Dios que representaba para estos sumitas. Cuando en este caso se preguntaba si realmente la figura de Jesús o la figura del Redentor era una figura cósmica, era una figura que por qué había elegido a la Tierra para encarnarse, y si tenía la capacidad de encarnarse en otros mundos para salvar a otras humanidades. Todo esto lo pensaba el párroco de Mairena del Alcor. Dios, el Hijo de Dios encarnado, es para nosotros, los terrestres, las demás humanidades, no pintan nada. Bueno, ¿en qué consiste su redención? ¿No hay más humanidades caídas que la nuestra? ¿Solamente las que llamamos angélicas? Bueno, todo esto es una problemática que la teología terrestre no se puede meter en ella forzosamente, porque la revelación es una revelación para nosotros. La revelación bíblica es una revelación que no tiene nada que ver con otros seres del cosmos, sino nuestra. Por lo tanto, la teología en sí misma se ve aquí un poquito alicorta. De aquí que la especulación mía haya tratado de unir
esa temática, como usted ha dicho, propia del hombre moderno que se pregunta esto, con la más pura ortodoxia de la doctrina tradicional, ¿no? Y en este caso, pues se ve que se abren unos horizontes enormes. Los horizontes son que Cristo puede ser el Redentor universal, pero que su encarnación es particular. Es decir, que se tiene que ubicar en un tiempo y en un espacio. Ese tiempo y ese espacio tiene que localizarse en un planeta determinado. La pregunta está, ¿qué tiene este planeta terrestre que no tengan los demás? Para que el Redentor del universo, que puede aparecer en otros sitios, sin embargo, se haya ubicado en nuestro espacio-tiempo y pueda ser llamado terrestre. El Redentor del universo es terrestre. La gente quería pruebas y pruebas las tuvieron de un contacto de avistamientos ovni. También durante todo esto también se cimentaba sobre fotografía. En este caso aparecieron 3 avistamientos ovni que se fotografiaron. Unos discos voladores con esa H llamativa, con ese símbolo humita. Quizás la foto más famosa sea de San José de Barderas. Pero sorprendentemente en 1989 hubo un caso que aparentemente no tenía que estar conectado con España, con el caso Humo. ¿Por qué? Porque hay algo relacionado con el fenómeno Humo que está bastante lejano y podemos llamar un caso de contaminación o un caso de fraude. ¿A qué me quiero referir? Me quiero referir de que en 1989 en Borosne se produjo un encuentro extraño con un objeto volador no identificado y con humanoides. Los testigos, mayoritariamente niños, cuando describieron aquel objeto despegar de Borosne hacia perderse en la inmensidad de los cielos, describieron un símbolo. Una H, la misma H del caso Humo. Contaminación, coincidencia cósmica, eran realmente los humitas. ¿Por qué? ¿Por qué se asemejaban esas ambas cosas cuando aparentemente, y por los datos que sabemos a día de hoy, aparentemente no tienen ningún tipo de relación? ¿Por qué? Pasaron los años 60 y el fenómeno Humo fue creciendo. Antonio Rivera empezó a escribir diferentes libros alrededor del fenómeno Humo, un fenómeno que prácticamente ya iba creciendo. Hombres como Juan José Benítez había sido influenciado, y en la literatura del periodista podemos encontrar referencias a Humo, sobre todo en el primer libro de la saga de Caballo de Troya, donde se ve muy bien la influencia humita en el libro. Simplemente por recibir unas cartas mecanografiadas en las que los autores, los firmantes dicen ser extraterrestres, ¿por qué no pensar que eso forma parte de una colosal broma? Naturalmente. ¿Y por qué dar crédito? ¿Qué es lo que tenían de extraordinario esos informes, esas cartas que se recibían, para que vosotros os plantearais al menos la posibilidad de que eran extraterrestres? Vamos a ir por partes. También Fernando Jiménez del Oso, el Oscri que estáis viendo, aunque era bastante crítico con el fenómeno Humo, exponía que era realmente este fenómeno, junto con figuras como Antonio Rivera, que también aparece en el vídeo, para dar cierta explicación sobre realmente lo que estaba ocurriendo alrededor de todo este movimiento. Pero sin duda, si hay una figura que hay que destacar, es la de José Luis Jordán Peña, que su ambición fue creciendo y creciendo. Prácticamente se convirtió en una especie de figura mesiánica para todos los seguidores del fenómeno Humo. Un fenómeno Humo que empezaron a congregarse en pseudo secta o en pseudo grupos religiosos, mayormente formados como sectas, porque estamos hablando años 60, 70, 80, ya entramos en los 90. Con la llegada de Estados Unidos se abrieron las puertas, el turismo, también fue el auge de las numerosas sectas.
los años 60, aunque humo mayoritariamente se mueva en el ámbito ufológico a nivel nacional. Otros extraños movimientos se iban moviendo por España. Al sur tenemos el fenómeno del Palmar de Troya, la aparición de la secta palmariana. Las sectas de humo, por ejemplo, como la actualmente heredera de todo este legado, como ejemplo las hijas de humo, también tienen mucha relación con estos movimientos que creían en esos extraterrestres salvadores de la humanidad y que de alguna forma los iba a guiar. José Luis Jordán Peña lo veían con una especie de mesías de elegido, con una especie de salvador por parte de esta gente. Como he comentado anteriormente, en los años 90 fue nombrado presidente de la Sociedad Parapsicológica. Pero fue a partir de los años 90 cuando también se le empezó a hacer mucha crítica a José Luis Jordán Peña, si realmente todo era verdad, porque siempre era el gran contactado, qué pruebas tenía, porque no había ningún contacto físico, siempre era un contacto vía cartas. ¿Qué sentido tenía todo eso? Muchas veces José Luis Jordán Peña se contradecía en la mitología humita y no sabía realmente lo que decir, hasta tal punto de que se equivocaba. El fenómeno humo se empezó a expandir fuera de España, llegó hasta Hispanoamérica, pero parece ser que en Argentina, Brasil, México, Chile, Perú, Bolivia no llegó a arraigar, no llegó a cuajar. Llegaron pocas cartas, pero todo se quedó perdido en el aire. El fenómeno humo se perdió en el tiempo en el continente americano. También tuvo mucha hegemonía en Francia, pero de igual manera, con el paso de los años, fueron desapareciendo hasta quedar un pequeño reducto en España. En la primera década de los 2000, José Luis Jordán Peña tuvo que declarar de que todo había sido un invento suyo, que lo había utilizado a modo de experimento social para ver cómo reaccionaba la gente por un posible hipotético contacto extraterrestre. Esto, pues, para muchos no fue sorpresa, para otros fue decepcionante. Hasta el propio Jordán Peña muchas veces también se autocontradecía, afirmando de que había sido presionado por ciertos sectores para que no dijese la verdad de este contacto extraterrestre, que los sumitas habían abandonado la Tierra por una orden superior, pero que algún día volverían, y no podía dar mucha información porque su vida podría correr peligro, ya moviendo todo el fenómeno humo como una especie de conspiración que hay detrás de todo esto. José Luis Jordán Peña murió, y con él murió en la gran edad de oro de humo. Es cierto de que en 2015 hubo un reintento de actualizar el fenómeno humo y de traerlo nuevamente, pero fracasó completamente. A día de hoy siguen algunas sectas como las hijas de humo, pero todavía cree en la llegada de los sumitas, en lo que puede ocurrir con un nuevo hipotético caso extraterrestre por parte de toda esta mitología ficticia extraterrestre. Y por supuesto hay algunos canales de YouTube que todos conocéis que tratan al fenómeno humo como un fenómeno real, cuando es completamente falso, y humo es más mito que realidad. Y lo último sobre humo fue la gran polémica que hubo, como en el vídeo que os traje hace unos meses, y la serie documental que hasta la fecha de hoy no la he visto. Y hasta aquí ha llegado este vídeo. Ha llegado este vídeo sobre el fenómeno humo, sobre el primer contacto extraterrestre, el hipotético caso humo, la llegada humo, el fenómeno. ¿Qué te ha parecido todo esto? Si nos estás viendo desde América, ¿conocías humo? ¿Conocías algún caso de algún contactado mediante alguna carta? Si eres de España, te llegó una carta en su día, conoces a alguien que sí le llegó una carta en su día, o qué pensaba de todo este fenómeno, de todo este pseudo fenómeno ovni.
Soy Bernardo, aquí me despido y nos vemos nuevamente aquí en Orden del Tiempo. Un saludo y hasta pronto. Feliz Navidad y también feliz año 2023. Un saludo.